Bueno, vamos a hacer ahora la simulación en multisim de los circuitos, de uno de los circuitos que están en la actividad. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a buscar multisim. Yo lo acabo de instalar, está recientemente instalado, entonces pues va a estar aquí en las primeras opciones, pero si no, lo pueden buscar en National Instruments. Aquí está, nueva. En National Instruments pues ya pueden encontrar lo que es multisim, ¿no? No va a aparecer la pantalla de cuando está cargando. ¿Por qué? Porque lo tengo en otra pantalla, en otro monitor, pero se abre y esta es mi área de trabajo. Ahí es como se ve por primera vez multisim cuando lo abre, ¿no? Entonces tengo varias opciones, las normales en todo programa, lo que es archivo, editar, lo que quiero ver en mi área de trabajo, para poner componentes u otras conexiones, por ejemplo buses, un simple cable, uniones, puntos de prueba, aquí lo puedo poner. Eh, bueno, este es para si yo quisiera simular un microcontrolador también, si tuviera alguno conectado aquí. Controles para la simulación y algunas pruebas y otras opciones que me puede dar este programa, ¿no? Por ejemplo, reportes, lo que es Bill of Materials. Yo puedo simular mis circuitos, un circuito muy complejo. Eh, Abro esa opción y ya me da una lista con todos los materiales y sus costos, ¿no? Aquí desconozco de dónde tome los costos, o sea, no sé si los tengan que actualizar ustedes, si automáticamente se conecta a alguna base de datos y ya se los da los costos, pero aquí lo pueden hacer. Bueno, esta es mi área de trabajo donde yo voy a empezar a poner mis circuitos y para mi actividad pues me dicen que simule dos circuitos diferentes. Los dos tienen un potenciómetro y una resistencia. Y voy a colocar lo que es un multímetro virtual para medir voltaje y corriente. Entonces comienzo con mi circuito, tengo dos resistencias, una es variable, otra fija. Entonces voy a poner, bueno, si fijan bien, yo di clic en estas opciones, son componentes, me voy a lo que son componentes básicos y aquí me da básicos virtuales y bueno, no sé por qué se llaman virtuales y los demás no, pero básicamente todos son virtuales. Bueno, creo que a estos puedo ponerle yo una tolerancia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la resistencia, pero mi primer componente es una resistencia variable. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Como potenciómetro. Tengo mi potenciómetro, le doy clic en OK, lo coloco, luego necesito una resistencia. Este se abrió automáticamente solo. Si una vez que ya lo abrí, se vuelve a abrir. Entonces, busco mi resistencia, puedo poner cualquier valor. Por default me parece un kilo ohm, pero vamos a poner 1.82 kilo ohms. Nos clic en OK, lo colocamos y ahorita no necesito más, entonces voy a acomodar esos, entonces ya le pongo en cerrar y yo les puedo dar vuelta haciendo clic derecho y buscar rotar 90 grados en sentido de las manecillas del reloj o 90 grados en sentido opuesto a las manecillas del reloj, o mediante un atajo con el teclado que es control R o control shift R. Entonces vamos a hacerlo con los atajos. Control R y mi potenciómetro control shift R o control R, ¿sí? Yo los puedo encerrar y los puedo arrastrar a donde yo quiera también. Simplemente hago clic izquierdo y mantengo presionado el clic del ratón y ya lo coloco donde crea prudente, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta una fuente de voltaje, en este caso de DC o de directa, y una tierra. ¿Y dónde los encuentro? Pues en los componentes, pero me voy a donde dice colocar fuentes. Entonces tengo mi fuente, busco
Vamos a ver si hay una fuente de voltaje DC. Bueno, primero tierra. Y coloco mi tierra. Luego tenemos fuentes de corriente de DC. Fuentes dependientes de corriente y de voltaje. Esta es una fuente de alimentación tipo batería. Para hacer retardos. Y bueno, no lo encontramos. Vamos a ver si encontramos VCC. VCC, aquí está. Damos clic OK. Y lo colocamos. Damos cerrar porque ya no necesitamos nada más. Y ahora simplemente necesitamos conectar cada uno de los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vimos que hay una opción que se llama Place o colocar. Cables. Doy clic en las terminales. Y uno de los terminales. Haciendo clic también izquierdo en la otra terminal. Luego, potenciómetro. Me voy a la orilla y conecto. Nuevamente voy a la orilla y conecto. Ya tengo mi circuito conectado. Entonces yo puedo colocar un multímetro. Puedo medir voltaje. ¿Cómo mido el voltaje? Lo conecto en paralelo con mi resistencia. Y una última cosa. Por default me da aquí el valor 1 kilo ohm. Y este yo lo puse 1.82 kilo ohms. Lo seleccioné cuando puse el elemento. Entonces este también yo lo puedo editar. Por ejemplo, yo no quiero que sea de 1 kilo ohm. Ahí me piden otro valor. Vamos a suponer que son 1 mega ohm. Entonces simplemente con poner el multiplicador, el múltiplo, yo puedo decir que es 1 mega, 1 millón de ohms. No necesito poner aquí la cantidad exacta, 1 millón. Y los incrementos pues van a ser de 5 en 5%. Cada vez que yo presione la tecla A. Entonces damos clic en OK. Ya tengo mi valor de 1 mega ohm. Y cada que presiono la A, pues va aumentando 5%. Si quiero que disminuya, pues simplemente presiono Shift o mayúsculas y A. Y va disminuyendo. Entonces la pura A aumenta, Shift A disminuye. Y con esto yo corro mi simulación. Le doy doble clic a mi multímetro. Tengo aquí un voltaje de 9.083 milivolts, que es un voltaje muy pequeño. Y se supone que debería ir cambiando conforme yo incremento o disminuyo la resistencia del potenciómetro. Entonces si yo presiono A, vemos que incrementa la resistencia o cambia la resistencia, pero no varía el voltaje. Algo está pasando ahí. Vamos a apagar la simulación y bueno, lo que está pasando sería esto. Este es un potenciómetro, tiene 3 terminales diferentes. Entonces si yo conecto las dos terminales de los extremos, voy a tener la resistencia máxima y no va a variar. Tengo que conectar la terminal central al resto de mi circuito. Listo. Nuevamente corro mi simulación, doy doble clic a mi multímetro, varió esa resistencia y vemos que va cambiando ahora sí el valor del voltaje que yo mido en la resistencia fija. Entonces, si yo tengo 0%, o sea, una resistencia aquí de 0 ohms, todo el voltaje va a caer sobre la resistencia fija y va a ser el mismo voltaje que yo tengo en la alimentación 5 volts. Este es un divisor de voltaje tal cual. Si yo voy aumentando el valor de la resistencia del potenciómetro, va a ir variando o va a ir disminuyendo el voltaje en mi resistencia fija. Entonces voy variando y va cayendo el valor del voltaje.
Si lo pongo de 100%, pues el valor de voltaje ya es muy pequeño, 9 milivolts. ¿Sí? Vimos cómo se mide el voltaje. Ahora yo quiero medir la corriente en ese circuito. La corriente, sabemos que ambas resistencias están en serie, por lo tanto va a ser la misma corriente para ambas resistencias. No necesito medirla de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desconecto mi multímetro. Como selecciono, simplemente doy clic en el cable, le doy a la tecla de borrar, delete o suprimir. Puedo acomodar yo mi multímetro donde yo quiera, y como va a ser en serie, entonces yo tengo que abrir mi circuito y lo tengo que cerrar con el multímetro. Entonces nuevamente conecto en la terminal central, cierro mi circuito con el multímetro, le doy doble clic, corro mi simulación y bueno, aquí yo mido un voltaje, pero no es lo que yo quiero medir ese voltaje, sino quiero medir corriente. Entonces, se fijan bien, tengo 100% aquí en mi resistencia, es arriba de 1.000.000. Entonces si voy disminuyendo este porcentaje, tendría que estar aumentando esa corriente. Entonces va aumentando 6 microamperes, 7 microamperes, 8 microamperes, 9 microamperes. También tiene aquí un pequeño deslizador que yo puedo acomodar con el ratón más rápido. Entonces pongo 0% y tengo 2.7 miliamperes. Y esta es la forma de simular rápidamente un circuito multisim. Es un programa muy intuitivo, no tiene mucha complejidad. Si yo quiero cambiar algún valor, simplemente voy al elemento que quiero cambiar, doy doble clic y aparece una ventana de propiedades donde yo puedo cambiar ese valor. Por ejemplo, yo no quiero que sea 5 volts, quiero que sea 50 volts mi fuente de DC. Entonces le doy 50 volts. Nuevamente ejecuto mi simulación o corro mi simulación y ya deberían de cambiar los valores. Entonces aquí ya cambió a 27 miliamperes. Aumento la resistencia y va disminuyendo. Sí. Y bueno, hasta aquí sería la manera de simular con multisim.